Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 5, si no me equivoco, que es la teoría del consumidor. También vamos a ver algunos elementos del tema número 7, que es la teoría de la producción. Este, en su segunda parte, recuerden que a partir del video anterior, bueno, pues estamos haciendo los temas en un poquito más extendidos, ¿no? Y bueno, pues la intención es ser un poquito más explícitos respecto de los puntos que se tocan y ya en la clase, digamos que presencial, pues tener más referencias y más contenido para que se puedan aportar ideas, ¿no? O se pregunten algunas cosas que no hayan quedado claras. Desde el punto de vista del consumo, sí tendremos que establecer que eh, sí es bien importante desde el punto de vista de la microeconomía ir analizando lo que nos presenta el consumidor y más en este tiempo, ¿no? Que estamos, yo diría, y sin temor a equivocarme, pues saturados de productos, ¿no? Que si bien es cierto, muchos nos facilitan la vida, muchos son necesarios. También hay una cantidad importante de ellos que pues no tienen como mucha razón de ser, pero evidentemente este, las empresas, la economía, pues los necesitan y en base a eso, pues sí es importante que los analicemos el concepto de la teoría del consumidor. Como les decía, esto pertenece al tema número 5 y de alguna otra manera, bueno, pues vamos avanzando en el recorrido de los elementos microeconómicos y cómo es que estos elementos microeconómicos pues son relevantes a la hora de la formación de empresas, del análisis de las empresas y sobre todo de la toma de decisiones que las empresas deben realizar en estos tiempos que son cada vez más cambiantes, ¿no? La realidad es que no ha habido en la historia de la humanidad periodos en los que cada vez más los cambios se generan en periodos tan cortos de tiempo. Y eso de alguna otra manera afecta directamente pues a todas las empresas porque pues se tiene que estar reaccionando, ¿no? En lugar de planeando. Y eso realmente es muy complicado, eh, tener la capacidad para estar reaccionando y reaccionando a las diferentes variantes que nos ofrece el mercado, obviamente las diferentes variantes que nos ofrece la economía. Y bueno, si a eso le sumamos la política, tenemos un medio ambiente externo que puede ser considerado pues muy hostil para las empresas, ¿no? Y que estas, bueno, pues siempre lo he dicho y siempre lo diré, pues tienen eh, su vida tiene escalas de tiempo muy diferentes a la humana, ¿no? Cuando nosotros hablamos de largo plazo, que serían periodos de 5 años, para las empresas son un abrir y cerrar de ojos. Más sin embargo, si nosotros lo analizamos en tiempo humano, sí hablaríamos de que 5 años es un periodo que realmente es pues considerado como extenso, ¿no? Y que sí podríamos denotar cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, las empresas han estado y van a seguir sufriendo de este elemento que es la teoría del consumidor y en el segundo tema que veríamos en el segundo video, la teoría de la producción, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues tendríamos que irnos muy despacio. Lo primero que vamos a explicar es el concepto y determinantes de la demanda de las familias, ¿no? Y dentro del concepto y determinantes de de las demandas de las familias, se refiere a la cantidad de bienes y servicios que están dispuestos a comprar y que estos dependen de varios factores. Principalmente, todo desencadena en la adquisición de productos o servicios de el ingreso que nosotros tengamos. Teóricamente, a mayor ingresos, mayores productos, y teóricamente a menores ingresos, menores productos o servicios. Esto implica que el dinero o la función del dinero sería el medir
cuántas mercancías nosotros vamos a adquirir para poder, este, pues, estar dentro de esta demanda de las familias. Y estas variables, pues, dependen de el número de integrantes de la familia, que en ese sentido, en el mundo sí estamos viendo una serie de cambios importantes, ¿no? Como es la disminución de la natalidad, ¿no? Y los nuevos enfoques familiares, que esto, pues, de alguna otra manera va a venir a afectar, pues, este concepto de la familia. Y debemos decir que precisamente que está en pantalla, bueno, pues es un concepto tradicional, ¿no? Porque, bueno, pues se toma de los libros y pues los libros no se han todavía en este sentido actualizado, ¿no? ¿Y por qué digo que lo va a afectar? Bueno, pues primero que nada, la disminución demográfica es un hecho que se está presentando prácticamente en el mundo. En las economías del primer mundo sí vemos una disminución pues acelerada del número de personas que integran una familia, ¿no? Eh, Hace 15 años criticábamos a los chinos porque sus leyes, ¿no? O al menos las informaciones que nos llegaban acá, este, nos decían, deben tener solamente un hijo, ¿no? Y entonces el mundo pues se horrorizaba, ¿no? ¿Cómo es posible que esta dictadura, ¿no? Y hace 5 años la restricción se quitó, ¿no? Cuando son 1.000 millones de habitantes en la China, por un fenómeno que ellos tenían, o que se tiene como determinado, que es que las familias tienden a ser cada vez más pequeñas, ¿no? Hablábamos de década de los ochentas, 4 hijos, década de los noventas, 3 hijos, mediados de los noventas, 2 hijos, eh, 2010, 2 hijos, y luego 2015, 2020, un hijo, ¿no? 2025, hay familias, hay hombres y mujeres que ya se establecen en la idea de no tener. Esto cambia las dinámicas de la demanda familiar, ¿no? Familias tradicionales, mamá, papá; familias modernas hoy en día, mamá, mamá, papá, papá, ¿no? Familias tradicionales, también dentro de esta escala, pues estarían abuelo, abuelo y abuela, ¿no? Que también se hacen cargo, pues, de los nietos. Y esta demanda, bueno, se tenía que analizar porque de alguna otra manera, pues, nos daba resultados, este, pues sí, contrastantes algunos y otros, pues, obviamente similares, ¿no? Y entonces, en esa idea sí, se tiene que estudiar mucho el concepto de la familia porque, pues, está en ese proceso de cambio constante, ¿no? Y los factores que determinan, pues, su demanda son básicamente el precio de los productos, ¿no? Que tiene que ver con el ingreso de las familias, ¿no? Cuando más caro sea el producto, menos será la demanda. Y repito, hoy en día tenemos una modificación de las costumbres del consumidor, porque a los muchachos que ya están trabajando, que son solteros, un boleto de un concierto de 8,000 pesos no se les hace caro, ¿no? Cuando ese mismo boleto o de ese mismo artista hace a lo mejor 8 o 9 años, debería de haber costado por lo mucho 4,000 pesos, ¿no? Y ya pagar 4,000 pesos resultaba un costo elevado. Entonces aquí vemos que las familias sí cambian el concepto del precio del producto, ¿no? Luego tenemos el precio de los bienes relacionados, ¿no? Que el precio de los bienes complementarios o sustitutos sí afectan la demanda, ¿no? Y en ese sentido, las nuevas familias sí encuentran, sí buscan opciones que puede que no sean más baratas, pero que puede que sean mejores o que se ajusten mejor a la forma en que ellos o cómo llevan su familia.
Y en tercer lugar, bueno, pues tendríamos lo que son los ingresos del consumidor, que a mayor ingreso, pues evidentemente mayor demanda, ¿no? En algunos casos, a mayor ingresos, demandas de productos o servicios mucho más elevados, mucho más costosos o mucho más específicos, ¿no? Que es una de las tendencias que se está haciendo muy presente en el mundo, donde yo no es que compre muchas cosas, es que las cosas que yo tengo, aunque son pocas, son de altísimo valor desde el punto de vista del mercado, ¿no? Y esto, pues viene a crear mercados diferentes, a crear productos muy diferentes y sobre todo a considerar una nueva escala en la adquisición o en el ingreso del consumidor. Por lo tanto, estos factores que determinan la demanda de las familias se deben estar analizando y analizando y analizando para llegar al entendimiento del individuo, al entendimiento de la familia y al entendimiento de los productos que estos van a comprar. Y continuando con los factores que determinan la demanda, pues estaremos hablando de las preferencias de los consumidores, ¿no? Que estas cada vez cambian más porque hoy tenemos múltiples y repito, múltiples marcas para poder elegir la que más se ajuste a nuestras necesidades, ¿no? Y eso hace que nuestros gustos y preferencias sean hoy en día mucho más extendidos, mucho más eh, diversificados y que en la realidad ya estemos poco casados, permítame la expresión, con una sola marca o con un solo producto, ¿no? Otro elemento de los factores que determinan la demanda familiar serían las expectativas de los consumidores, que hoy en día son muy altas, que hoy en día son muy diversificadas y que hoy tiene el consumidor una capacidad que hace tan solo 5 años no tenía, ¿no? Y espero no equivocarme con el concepto, pero las nuevas generaciones dicen funar, ¿no? O cancelar. Hoy los consumidores a través de sus redes sociales y a través de pues el poderío que tienen las diferentes redes puede crear opiniones muy favorables o muy desfavorables de los productos, ¿no? Y eso hace, repito, 5 años no se tenía, ¿no? No se tenía que un grupo de consumidores tuviera tanta fuerza para crear una mala imagen del producto y una disminución en el gusto o preferencia de las personas, ¿no? Entonces, estos elementos hay que analizarlos, hay que verlos, y es por eso que hoy las empresas, los productos, los espectáculos, las opiniones son cada vez mucho más cuidados, ¿no? Porque no queremos la cancelación, como dicen, pues la generación moderna, ¿no? Y luego vendría la composición y tamaño de la población, que pues prácticamente en el mundo sí tenemos una población que es grande, que se ha estado controlando y que en el futuro pues tendrá de crecer con sus complejidades, por supuesto, ¿no? Y esto implica que a mayor población pues, se tiene mayor mercado, pueden diversificar más los productos, cosa contraria que pasa con poblaciones pues más pequeñas, ¿no? Que esto todavía no lo estamos sufriendo, pero repito, en algunos países en el corto plazo sí vamos a ver una disminución importante respecto del número de poblaciones y de elementos muy representativos, ¿no? Eh, como tener niños en las escuelas, ¿no? O sea, va a llegar un punto en el que algunas escuelas van a empezar a cerrar porque no hay niños, ¿no? Vamos a ver comunidades mucho más longevas, con las virtudes y dificultades que esto implica, y vamos a ver un cambio dentro de los consumidores, ¿no? Entonces, esa es la demanda de las familias y se debe de estudiar para entender qué es lo que quiere el consumidor. Y repito, cada vez se estudia con una mayor velocidad. Luego tendríamos el concepto de la utilidad total y de la utilidad marginal. Y los vamos a separar, obviamente, por sus conceptos. Y como decíamos en economía, la utilidad total
se refiere a la satisfacción o bienestar general que un consumidor obtiene al consumir una determinada cantidad de bienes o servicios. Repito, la utilidad total se refiere a la satisfacción o bienestar general que un consumidor obtiene al consumir determinadas, cantidades de bienes o servicios, ¿no? Yo tengo una utilidad total porque yo eh, adquiero en términos generales 30, 50, 200 productos y esos productos me dan un cierto nivel de satisfacción. No es un ejemplo, ¿no? Soy una mujer entre 18 y 20 años y me compro todo mi kit para una piel facial, ¿no? O mi piel de mi cara, limpia y tersa, ¿no? Y entonces compro 20 productos y esos 20, a lo mejor no compro otros productos, pero esos 20 me hacen feliz, ¿no? Soy una ama de casa y no compro productos para que mi piel se vea, blanca y tersa, porque no me alcanza. Pero sí compro azúcar, huevo, aceite, frijoles, frutas, ¿no? Papel higiénico, pasta de dientes, suavizante, aromatizante y estos productos no son de uso primario, esto es para mí, pero sí son de uso genérico y eso me hace sentir que feliz, ¿no? Soy un hombre que está soltero, que no tiene compromiso y entonces un día decido comprarme un carro, ¿no? Y me siento satisfecho, pero ¿sabes qué? La ciudad tiene mucha problemática de tráfico, me voy a comprar una moto, ¿no? Y me compro una moto, ¿no? Y ahora fíjate que se me antoja comprarme un scooter, ¿no? Y me compro un scooter, ¿no? Y aunque pueda parecer como demasiado, a lo mejor el consumidor se siente muy satisfecho. A lo mejor no tiene muchas cosas en su casa, ¿no? Pero él a través de ese número de productos se siente satisfecho. Esa es la utilidad total que, bueno, se debe analizar. Obviamente las empresas quieren que la población tenga múltiples productos de uso, ¿no? Y que regularmente pues los cambie, ¿no? Entonces, esto le permite pues seguir manteniendo el nivel de producción, el nivel de trabajo y por lo tanto su nivel de ingresos, ¿no? Aunque, bueno, pues esto no depende en su totalidad de la empresa, sí trata de influir en nosotros a través de campañas publicitarias, a través de el manejo de redes sociales, ¿no? Y aventando imágenes, imágenes, imágenes. Y buscando la manera que el consumidor recuerde nuestro nombre, ¿no? Y en términos generales, nosotros podríamos decir que la utilidad total, ya como definición económica, representa la suma total de la satisfacción que un individuo obtiene al consumir un determinado conjunto de bienes o servicios, ¿no? Este, cualquiera que estos sean. ¿No? Y aquí no medimos el grado de satisfacción por producto, sino medimos el grado de satisfacción del total de productos, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes porque nos ayudan a entender qué es lo que la gente va a comprar, cómo lo va a comprar y cuándo lo va a comprar para sentirse total y absolutamente satisfechos. Estos elementos son bien importantes, ¿no? Porque, repito, dependiendo de las condiciones de la familia, tú buscas establecer la utilidad total, ¿no? Y a través de la conformación de la familia, tú puedes intuir a través de la investigación de mercados o a través del analytic de las diferentes plataformas, qué es lo que el consumidor quiere y desea, ¿no? Y aquí sí podemos ver hoy en día una diversificación muy grande respecto de los productos y servicios que quieren las personas a partir de sus condiciones. Y eso nos ayuda mucho a crear productos, a generar tendencias y a establecer deseos primarios, secundarios y terciarios respecto de lo que las personas quieren, ¿no?
Y hoy en día están muy bien clasificadas las necesidades que tienen los consumidores y esto de alguna otra manera nos facilita técnicamente el trabajo para diseñar productos. Dejamos la utilidad total y pasamos a la utilidad marginal. Y en ese sentido, la utilidad marginal es la satisfacción que se obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o un servicio. Es un concepto que se genera en la microeconomía, pero que prácticamente es una ley que se utiliza para determinar la cantidad que un bien perdón, se utiliza para determinar la cantidad de un bien que los consumidores están dispuestos a qué, a comprar, ¿no? Y vamos a la siguiente lámina porque ahí me voy a detener. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, primero que nada, la utilidad marginal puede ser positiva, negativa o cero. La utilidad marginal depende de las preferencias del consumidor y después la utilidad marginal pues disminuye a medida que se consumen más unidades. Esto se conoce como la ley marginal decreciente. Y a través de todos estos conceptos, regresamos a la diapositiva anterior y dice, la utilidad marginal es la satisfacción que se obtiene al consumir una unidad adicional de bienes o servicios. Y aquí la gran pregunta, o las grandes preguntas que yo voy a hacer, que espero en su cabeza las conteste, es, ¿cuántos pares de zapatos tiene? Y entonces la respuesta puede ir de 2, de 1, 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí la pregunta que acompaña sería, ¿le gustaría otro par de zapatos? Llámese zapatos, tenis, zapatillas, botas, este, choclos, cómodos, elegantes, aquí no importa. ¿Le gustaría otro par de zapatos? Y la respuesta en muchos de los casos sería sí. Y esa respuesta sí se le considera la utilidad marginal. Está usted en un puesto de tacos y de repente un día llega para comprarse 5 tacos, ¿no? Y pide sus 5 tacos, su refresco y paga. Ahí no se ejerce la utilidad marginal. Pero ¿qué pasa si con el correr del tiempo su salario aumenta y hoy se puede comprar un taco más o varios tacos más? Ahí se ejecuta la utilidad que marginal. Ya tiene usted, para el caso de los hombres, ya tiene usted 5 o 10 juegos comprados. Quisiera comprar uno más y la respuesta es sí, utilidad marginal. ¿Sale? Ya tiene usted una televisión en la sala. ¿Cuántas televisiones más tiene en su casa que rara vez utiliza? Y la respuesta va a ser más de una. Eso se lo puedo asegurar, ¿no? Y así nos vamos. Si yo les pregunto a las mujeres cuántos labiales tienen, me van a decir, profesor, tengo 20. ¿Quisieran uno más? Y la respuesta es que sí, esa es utilidad marginal. La naturaleza del ser humano implica que nosotros siempre deseemos algo más, que también debemos de determinar que esto es inducido por el sistema económico del capitalismo y es inducido por las empresas para querer siempre y siempre y siempre más. Aunque pues solamente la satisfacción sea al momento de la compra y la satisfacción baje al momento del uso, ¿no? Y entonces ahí debemos ser, pues hoy en día, pues muy inteligentes para determinar que un par de zapatos no nos va a hacer más felices, una bolsa de mano no nos va más, una bolsa de mano más, no nos va a hacer más felices, ¿no? Ni aquí estoy en mi cuarto y tengo como 16 gorras que no me pongo y una gorra de más no me va a hacer más feliz. ¿No? Y simplemente estoy gastando el dinero en cosas que no estoy usando. Entonces debemos ser muy inteligentes para hoy en día comprar, ¿no?